La rutina se había convertido en un eco constante en mi vida. Cada mañana el despertador sonaba a las 7, y el aroma del café recién hecho me despertaba. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando una casa que había sido hogar durante más de 20 años. Sin embargo, en lugar de alegría, sentía un vacío que se hacía más pesado con cada día que pasaba. Las conversaciones con mi pareja se limitaban a los detalles del día a día. ¿Tienes todo para el trabajo? ¿Qué hay de cenar esta noche? El amor parecía haberse desvanecido entre las responsabilidades y la rutina. Mis pensamientos eran como hojas secas arrastradas por el viento. La vida familiar giraba en torno a nuestro hijo, quien había comenzado la universidad. A menudo lo veía salir con su grupo de amigos, y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa que una vez me hizo vibrar. La soledad se colaba en mi corazón cuando miraba las fotos de viajes pasados, sueños compartidos que se habían desvanecido en el aire. Un día, mientras organizaba algunos documentos viejos, encontré un diario que había escrito años atrás. Sus páginas estaban llenas de anhelos: viajar a lugares lejanos, aprender a tocar el piano y escribir una novela. Al leer aquellas palabras, sentí una punzada de nostalgia. ¿Dónde había quedado esa mujer llena de sueños? La rutina me había atrapado en una red invisible y pesada. Fue entonces cuando escuché una conversación entre mi hijo y su mejor amigo en el salón. Estaban hablando sobre sus planes para el fin de semana. El amigo era un chico encantador, siempre lleno de energía y risas. Recordé cómo solía venir a casa cuando eran adolescentes, su risa resonaba como música fresca en mis oídos. Pero lo que más me sorprendió fue escuchar cómo compartían confidencias sobre sus vidas personales. Mi hijo hablaba de sus inseguridades y sueños, mientras su amigo lo animaba con palabras sinceras. Ese momento me hizo reflexionar sobre mi propia vida y la desconexión emocional que sentía con mi pareja. Empecé a prestarle más atención al amigo de mi hijo. Su presencia era como un soplo de aire fresco en medio del estancamiento cotidiano. Sin embargo, la culpa me invadía al pensar en ello. ¿Era correcto sentirme atraída por alguien tan cercano a mi familia? La lucha interna crecía mientras intentaba encontrar respuestas. A medida que pasaban los días, mis pensamientos regresaban al diario olvidado. Las páginas amarillentas parecían gritarme que aún había tiempo para cambiar mi vida, para perseguir esos sueños olvidados. Pero la realidad era dura. Cada vez que miraba a mi esposo o pensaba en mis responsabilidades familiares, un peso enorme caía sobre mis hombros. La noche llegó sin aviso previo. Estaba sentada sola en la sala cuando sonó el timbre. Era él, el mejor amigo de mi hijo, buscando compañía mientras esperaba a su amigo para salir juntos. Nos encontramos hablando sobre trivialidades al principio: música, películas y anécdotas del pasado compartido entre los tres. Sin embargo, esa conversación fue diferente. Había algo palpable en el aire entre nosotros. Mientras reíamos juntos y compartíamos recuerdos nostálgicos, sentí una conexión inesperada brotar entre nuestras palabras. Cuando finalmente se despidió con una sonrisa cálida y un guiño juguetón antes de marcharse hacia la oscuridad de la noche, no pude evitar preguntarme si este encuentro podría ser el inicio de algo nuevo o simplemente otro espejismo en medio del desierto emocional donde habitaba desde hacía tanto tiempo. La incertidumbre me envolvía mientras reflexionaba sobre lo que significaría cruzar esa línea invisible entre la amistad y algo más profundo. El día siguiente la rutina continuó como siempre, pero había un leve cambio en mi interior. La sonrisa del mejor amigo de mi hijo resonaba en mi mente, como una melodía que no podía dejar de tararear. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de su mirada me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Era extraño, pero a la vez liberador. Decidí que debía conocerlo mejor. Así que cuando mi hijo mencionó que su amigo vendría a casa para trabajar en un proyecto escolar, mi corazón se aceleró. La idea de tenerlo cerca me llenaba de anticipación y nerviosismo. Mientras tanto, intentaba mantener la fachada de madre ocupada y esposa ejemplar. Cuando llegó, lo recibí con una sonrisa más amplia de lo habitual. Él entró con su energía juvenil y una risa contagiosa que iluminó la habitación. A medida que trabajaban juntos en la mesa del comedor, no pude evitar observarlo desde la cocina.
Había algo en su forma de hablar y moverse que resonaba con mis propios intereses olvidados. La conversación fluyó entre ellos mientras yo servía café y galletas. Escuché fragmentos sobre arte y música, cosas que solían ser parte de mi vida antes de sumergirme en las responsabilidades del hogar. En un momento él se giró hacia mí y comenzó a hablar sobre una exposición local que se llevaría a cabo pronto. ¿Te gusta el arte?, preguntó con curiosidad. Sí, solía ir mucho a exposiciones, respondí, sintiendo como las palabras despertaban recuerdos dormidos. Podríamos ir juntos, sugirió sin dudarlo, como si fuera algo natural entre nosotros. La idea me emocionó y asustó al mismo tiempo. No podía permitir que eso sucediera, sin embargo, esa pequeña chispa de conexión era difícil de ignorar. A medida que pasaban las horas, el ambiente se volvió más relajado y cómodo. Las risas llenaron el aire mientras recordábamos anécdotas pasadas. Cuando finalmente se despidió al caer la tarde, sentí una mezcla de tristeza y anhelo por más momentos así. Al cerrar la puerta detrás de él, una sensación abrumadora me invadió, había cruzado un umbral sin darme cuenta. Al día siguiente decidí pasar por esa cafetería donde nos habíamos encontrado antes. El aroma del café recién hecho me envolvió mientras buscaba un rincón tranquilo para reflexionar sobre lo sucedido. Fue entonces cuando lo vi entrar, su presencia era magnética y atrajo todas mis miradas. Nos saludamos con un gesto casual al principio, sin embargo, a medida que compartíamos una mesa pequeña y conversábamos sobre trivialidades cotidianas, la tensión entre nosotros creció. La conversación se tornó más íntima mientras compartíamos nuestras opiniones sobre música y arte contemporáneo. En medio de risas y miradas cómplices, hubo un instante fugaz donde todo pareció detenerse, nos besamos. Fue un roce suave pero electrizante, un momento robado entre dos mundos opuestos que nunca debieron encontrarse. La realidad me golpeó después del beso como una ola fría, no podía seguir adelante así sin pensar en las consecuencias. Mientras abandonábamos el lugar juntos con sonrisas nerviosas pero satisfechas, sabía que había cruzado una línea peligrosa en mi vida cotidiana. El camino hacia casa se sintió interminable, cada paso era pesado bajo el peso de lo sucedido. La mezcla de emoción y culpa comenzaba a asfixiarme mientras navegaba por las calles familiares ahora llenas de significado nuevo e inquietante. La noche se convirtió en un laberinto de pensamientos y emociones. Mientras llegaba a casa, la culpa me seguía como una sombra, recordándome que había cruzado una línea que nunca pensé atravesar. Mi marido estaba en el salón, absorto en la televisión, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. La risa de mi hijo resonaba desde su habitación, una melodía que solía ser reconfortante pero que ahora sonaba distante y ajena. Me senté en la mesa de la cocina, intentando ordenar mis ideas. La imagen de su sonrisa y el roce de sus labios aún estaban frescos en mi mente. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz, un momento robado que parecía tanto un sueño como una pesadilla. La conexión emocional que había buscado durante años ahora era un arma de doble filo, prometía pasión pero también destrucción. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Cada vez que veía a mi hijo, recordaba cómo había compartido sus secretos con su amigo. Un profundo sentido de traición se instaló en mi pecho cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Una vida llena de mentiras? El amigo se convirtió en una constante en mis pensamientos. Nos encontramos varias veces más, siempre en lugares discretos donde nadie pudiera sospechar. Compartimos risas y conversaciones sobre nuestras vidas, pero también hubo momentos profundos donde ambos revelamos nuestras inseguridades y sueños olvidados. Me sentía viva nuevamente, algo que creí perdido para siempre. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado de una creciente ansiedad. Mi marido comenzó a notar mi cambio de comportamiento, su mirada inquisitiva me hacía sentir como si estuviera desnuda ante él. Una tarde me preguntó directamente si había algo mal entre nosotros. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba por mantener la calma. ¿Estás bien? Te veo distante, dijo con preocupación genuina. No pasa nada, respondí con una sonrisa forzada,
sintiendo cómo se rompían las piezas del rompecabezas familiar que había construido durante años. En medio de esta confusión emocional, un antiguo amor apareció inesperadamente en mi vida. Un mensaje casual de alguien del pasado me hizo recordar tiempos más simples y felices antes del matrimonio. La nostalgia era dulce pero peligrosa, no sabía si era un refugio o una trampa. Las semanas pasaron rápidamente mientras intentaba equilibrar estas dos realidades, la vida cotidiana y el secreto ardiente que mantenía escondido bajo llave. La presión aumentaba cada día, las miradas furtivas y los encuentros clandestinos comenzaron a pesarme más de lo que podía soportar. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente. Los niños jugaban alegremente mientras sus risas llenaban el aire fresco con alegría inocente. En ese momento todo parecía tan claro, podía ver cómo las decisiones tomadas podían llevarme por caminos irreversibles. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del amigo: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras, sabía que algo había cambiado entre nosotros y temía lo peor. Al regresar a casa esa noche encontré a mi marido esperándome con una expresión seria en su rostro. «Hay algo importante de lo que debemos hablar», dijo mientras cerraba la puerta detrás de mí. El aire se volvió denso y pesado, sentí como si todo lo construido comenzara a desmoronarse ante mis ojos. El silencio en casa era abrumador. La expresión de mi marido me hizo dudar de cada paso que había tomado. La conversación que había imaginado tantas veces se estaba materializando, pero no como lo había deseado. «¿De qué se trata?», pregunté intentando mantener la calma. «Te he notado distante», dijo, su voz temblaba ligeramente. «¿Hay algo que debas contarme?». Su mirada penetrante buscaba respuestas, y yo me sentí como si estuviera en una cuerda floja, con el abismo de mis secretos bajo mis pies. «Todo está bien», respondí, tratando de sonar convincente. Pero las palabras parecían vacías incluso para mí. La tensión entre nosotros crecía como una tormenta inminente y aunque deseaba compartir mis sentimientos más profundos, el miedo a las consecuencias me paralizaba. Esa noche no pude dormir. Recordé la conexión que había sentido con el amigo de mi hijo. Había sido un refugio en medio del caos cotidiano. En nuestros encuentros habíamos compartido risas y confidencias, revelando partes de nosotros mismos que habían estado ocultas durante años. Durante una conversación sincera, él me habló de sus sueños perdidos y de cómo la vida a veces nos lleva por caminos inesperados. Pasamos la noche juntos, resonó en mi mente como un eco de lo que había sido un momento fugaz pero significativo. Esa conexión emocional me había hecho sentir viva nuevamente, pero también traía consigo un peso enorme. La culpa comenzó a devorarme mientras pensaba en cómo eso podría afectar a mi familia. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco y el canto de los pájaros me ofrecieron un breve alivio. Mientras observaba a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano, reflexioné sobre mis elecciones. ¿Era egoísta buscar mi felicidad a expensas de otros? La presión social se sentía como una carga pesada sobre mis hombros. En el café donde solía encontrarme con él, noté cómo todo parecía diferente ahora. Las risas y conversaciones que antes eran música para mis oídos se tornaron en ecos lejanos de lo que alguna vez fue mi vida cotidiana. La camarera me saludó con una sonrisa amable, sin embargo, yo solo podía pensar en lo que estaba dejando atrás. La idea de hablar con él nuevamente comenzó a atormentarme y emocionarme al mismo tiempo. ¿Podría ser que esta conexión fuera más que un simple escape? ¿O era solo una ilusión creada por el deseo de sentir algo más? Mis pensamientos estaban enredados en una maraña de emociones contradictorias. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi hijo sentado en la sala con su amigo. Las risas llenaban el espacio, sin embargo, no pude evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que esto significaba para mí. La realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como un abrazo apretado e incómodo. Mientras ellos hablaban animadamente sobre sus planes para el fin de semana, miré por la ventana hacia la calle llena de vida y colorido valenciano. En ese momento comprendí que las decisiones tomadas tendrían repercusiones profundas y duraderas. La sombra del secreto se cernía sobre mí mientras sopesaba mis opciones,
seguir adelante con este nuevo camino o enfrentar las consecuencias del pasado que amenazaban con desmoronar todo lo conocido hasta ahora. La vida continuaba su curso, pero mi interior se sentía como un campo de batalla. La relación con el mejor amigo de mi hijo había tomado un giro inesperado, y cada momento compartido se impregnaba de una mezcla de alegría y culpa. Las risas y las confidencias que antes parecían inofensivas ahora resonaban como ecos de una verdad que no podía ignorar. En el parque, mientras observaba a los niños jugar, me di cuenta de cómo la relación empezaba a afectar mi conexión con mi hijo. Las pequeñas mentiras que solía contar para justificar mis ausencias se acumulaban como piedras en mi conciencia. Él confiaba en mí, y yo le fallaba sin quererlo. La mirada despreocupada de su rostro me asaltaba en cada rincón de la casa, recordándome lo que arriesgaba. Un día, durante una conversación casual, él mencionó a su amigo. «Mamá, ¿de qué está pasando por un momento difícil? ¿Podrías hablar con él?» Su inocencia me atravesó como un puñal. ¿Cómo podría explicarle que ese mismo amigo era la razón detrás de mis noches en vela? La idea de perder su confianza me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Las semanas pasaron y la sombra del secreto se hizo más densa. Cada encuentro se tornaba más complicado, las miradas furtivas y las sonrisas cómplices eran una delicia y una tortura al mismo tiempo. Había momentos en los que deseaba poder gritar al mundo lo que sentía, pero el miedo a las repercusiones me mantenía atada a esta vida insatisfactoria. Una tarde decidí dar un paseo por el centro de Valencia. Las calles estaban llenas de vida, pero yo me sentía ajena a todo. Mientras paseaba entre los puestos del mercado, la fragancia del azahar me trajo recuerdos lejanos, días felices en los que soñábamos con un futuro brillante. Ahora esos sueños parecían tan lejanos como las nubes en el cielo. Al llegar a casa, encontré a mi hijo sentado en la mesa con su amigo. La risa entre ellos era contagiosa, pero también dolorosa para mí. Ellos compartían un vínculo puro e inocente, algo que yo había traicionado sin quererlo. Al mirarlos juntos comprendí cuán profundamente estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La noche llegó y decidí salir a dar un paseo por la playa para despejar mi mente. El sonido de las olas siempre había tenido un efecto calmante sobre mí. Pero esa noche era diferente, cada ola parecía traer consigo una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si alguien descubriera mi secreto? El miedo crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Al regresar a casa, encontré un mensaje inesperado en mi teléfono: necesitamos hablar. Era de él, el mejor amigo de mi hijo. El corazón se me detuvo por un instante, sabía que esto podría cambiarlo todo. La decisión estaba al borde, ya no podía seguir viviendo así. El cruce de caminos se acercaba rápidamente y no sabía qué rumbo tomar. Las luces parpadeantes del puerto reflejaban mis pensamientos confusos mientras luchaba por encontrar claridad entre la oscuridad del secreto que llevaba dentro. Una decisión inesperada aguardaba en el horizonte, lista para definir mi destino y el de aquellos a quienes amaba profundamente. El mensaje en mi teléfono me dejó paralizada. Necesitamos hablar. La simple frase cargaba un peso abrumador, y el eco de sus palabras resonaba en mi mente. ¿Qué podría significar? La incertidumbre me envolvía como una sombra, y la presión de mis decisiones se hacía cada vez más palpable. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, la propuesta de mi marido de hacer un viaje familiar a las montañas me golpeó como un balde de agua fría. No solo era una invitación a escapar de la rutina, sino también un intento de fortalecer los lazos familiares. Sin embargo, en mi interior, sabía que este viaje podría ser el último clavo en el ataúd de mis deseos personales. La idea de estar atrapada en un lugar remoto con él y sin poder comunicarme con el amigo de mi hijo me llenaba de angustia. «¿Qué tal si vamos a la sierra este fin de semana?», sugirió él con una sonrisa esperanzadora. Miré su rostro buscando alguna chispa que me recordara por qué había elegido compartir mi vida con él. Pero solo encontré la rutina reflejada en sus ojos. Mientras tanto, mis pensamientos volaban hacia él, hacia nuestro último encuentro y las promesas silenciosas que se habían tejido entre nosotros. ¿Era posible que esta conexión fuera real o simplemente un escape momentáneo? Las dudas comenzaron a carcomerme.
Esa tarde decidí salir a caminar por el parque cercano a casa. El aire fresco y los aromas del azahar me recordaron las festividades que se acercaban en Valencia. Las risas de los niños jugando alrededor contrastaban con el tumulto emocional que llevaba dentro. A medida que avanzaba por los senderos, una amiga apareció repentinamente frente a mí. ¿Estás bien?, preguntó ella con una mirada inquisitiva. Intenté sonreírle, pero no pude ocultar la inquietud en mis ojos. Todo bien, respondí con voz temblorosa. No obstante, ella no se dejó engañar y continuó indagando sobre mi estado emocional. Parece que llevas algo pesado contigo, insistió. En ese momento sentí la necesidad de desahogarme, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La conversación me llevó a reflexionar sobre lo que realmente deseaba en la vida. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por esta conexión fugaz? En medio del diálogo, ella mencionó algo sobre cómo algunas decisiones pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Sus palabras resonaron profundamente y encendieron una chispa de duda en mí. Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Al entrar al salón, vi mi teléfono parpadeando nuevamente. Era otro mensaje suyo. ¿Dónde estás? Te necesito. El corazón se me aceleró al leerlo y comprendí que había llegado a un punto crítico. Con cada mensaje intercambiado entre nosotros aumentaba la tensión entre dos mundos irreconciliables, el hogar familiar y esta nueva conexión llena de posibilidades y riesgos. No podía ignorar lo que estaba sucediendo ni los sentimientos intensos que brotaban dentro de mí. La noche caía sobre Valencia cuando decidí contestarle: ¿podemos vernos esta noche? La respuesta llegó rápidamente: sí. En ese instante supe que estaba dando un paso hacia lo desconocido, uno que podría cambiarlo todo para siempre. La noche se envolvía en un manto de incertidumbre mientras me dirigía a nuestro punto de encuentro. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, reflejando mi estado interno. Cada paso que daba hacia el café me recordaba las decisiones que había tomado y las que aún me quedaban por enfrentar. La culpa se mezclaba con una emoción desconocida, una mezcla de miedo y deseo. Al llegar, lo vi sentado en una mesa al fondo con la mirada fija en su teléfono. Su presencia me provocaba una mezcla de alegría y ansiedad, como si cada vez que nos encontráramos estuviéramos cruzando un límite invisible. Me acerqué lentamente sintiendo como el aire entre nosotros se cargaba de promesas no dichas. Hola, susurré al sentarme frente a él. La sonrisa que me devolvió iluminó el lugar, pero también trajo consigo un torrente de emociones que luchaban por salir a la superficie. ¿Cómo has estado?, preguntó, su tono suave contrastando con la tormenta que tenía dentro. Sobreviviendo, respondí con una media sonrisa. No podía compartir todo lo que pasaba, el peso de mis secretos era demasiado grande. La conversación fluyó entre nosotros, pero en cada risa había un eco de lo prohibido. Mientras hablábamos, el recuerdo del mensaje que había recibido antes de salir volvió a mi mente: te necesito. Esa frase resonaba como un tambor en mi pecho, recordándome lo lejos que había llegado desde aquella vida monótona y predecible. De repente la conversación tomó un giro inesperado. ¿Alguna vez has pensado en lo que podrías perder?, preguntó, su mirada intensa atravesando mis defensas. Esa pregunta me golpeó con fuerza, era como si hubiera puesto en palabras mis peores temores. No quiero perderlo todo, murmuré casi sin darme cuenta. La realidad de mi situación se hizo evidente, estaba jugando con fuego y sabía que podía quemarme. Él asintió lentamente, comprendiendo el dilema en el que estaba atrapada. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo con seriedad. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano de mis propios deseos olvidados. Mientras continuábamos hablando, decidí abrirme un poco más. He compartido esto solo con una amiga cercana, confesé mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza de café. La idea de hablar sobre mis sentimientos era aterradora, pero sentía la necesidad de ser escuchada. ¿Qué le dijiste?, preguntó con curiosidad genuina. Le hablé sobre ti, sobre nosotros, respondí casi en un susurro. En ese momento comprendí cuán arriesgado era abrir esa puerta, podría cambiarlo todo. La conversación fluyó hacia otros temas, pero no podía dejar de pensar en las consecuencias de mis decisiones.
Mientras hablábamos sobre arte y música, la revelación inesperada llegó como un rayo. Si continuaba así, podría perder no solo a mi familia sino también la conexión tan valiosa que había encontrado. El tiempo pasó volando y pronto nos encontramos rodeados por la oscuridad del exterior. Al despedirnos sentí una mezcla abrumadora de emociones, el futuro parecía más incierto que nunca. Cuando regresé a casa, el silencio del hogar me recibió como un viejo amigo traicionero. Sabía que debía tomar una decisión pronto. Los ecos de mis elecciones resonaban intensamente en mi mente mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. La mañana llegó con un aire tenso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que me hacía sentir un poco más segura. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando los rostros de mis seres queridos, pero esa calidez no lograba disipar el frío que había anidado en mi pecho. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a lo que había decidido. La idea de enfrentar a mi marido me aterraba. Cada vez que pensaba en hablarle, un nudo se formaba en mi garganta. Pero era necesario. No podía seguir viviendo en esta mentira, atrapada entre dos mundos. Mi hijo llegó a la mesa con su habitual energía juvenil, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Su mejor amigo había estado presente en mis pensamientos constantemente, su risa y su mirada parecían ser un refugio al que no podía renunciar. Sin embargo, cada momento compartido con él se convertía en una carga más pesada al pensar en las repercusiones. Después del desayuno, decidí que era el momento adecuado para hablar. Mi marido estaba leyendo el periódico cuando me acerqué a él. El silencio pesaba entre nosotros como una nube oscura. Respiré hondo y le dije, necesitamos hablar. La frase se sintió como una declaración de guerra. Él levantó la vista, sorprendido por la seriedad de mi tono. ¿De qué se trata?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Hay cosas que no he podido compartir contigo, respondí, sintiendo como las palabras luchaban por salir. No puedo seguir así. El ambiente cambió. La tensión aumentó mientras él intentaba comprender lo que estaba insinuando. No quería entrar en detalles dolorosos sobre mis sentimientos hacia su amigo, pero sabía que debía ser honesta sobre mi insatisfacción y el vacío emocional que sentía. ¿Qué estás diciendo?, preguntó lentamente, como si cada palabra tuviera un peso inquebrantable. Me siento perdida, confesé finalmente. He estado buscando algo más allá de esta rutina. Las palabras parecían liberadoras y aterradoras al mismo tiempo. Su expresión cambió, pude ver cómo procesaba lo que le decía. En ese instante escuché un ruido proveniente de la puerta principal. Era mi hijo regresando a casa antes de lo previsto. El tiempo parecía detenerse mientras mirábamos hacia la entrada. Cuando entró, su rostro reflejaba confusión al vernos tan serios. ¿Todo bien?, preguntó con inocencia. La mirada entre mi marido y yo fue suficiente para entender que no había vuelta atrás. Era un momento decisivo donde las consecuencias podrían ser devastadoras para todos nosotros. Sí, todo está bien, respondió mi marido rápidamente, intentando ocultar su inquietud bajo una fachada de normalidad. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de hoy. Mientras tratábamos de retomar una conversación trivial con nuestro hijo, sentí el peso del secreto aún más intenso sobre mis hombros. En ese instante fugaz, comprendí que las decisiones tomadas no solo afectarían mi vida, también cambiarían el rumbo de aquellos a quienes amaba profundamente. El futuro se presentaba incierto y peligroso. Cuando finalmente logré despedirme para salir a dar un paseo por el parque cercano, mis pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. La vida seguía adelante mientras yo enfrentaba lo inevitable. Las sombras del pasado ya no podían ocultarse más bajo la luz del presente. Y así fue como decidí dar el paso final hacia lo desconocido.